Bien, ahí estamos. Un saludo cordial a los amigos y amigas de Letras en Directo. Arrancamos con un nuevo programa y esta vez lo hacemos en forma virtual. Establecemos una conexión hasta el Distrito Federal de México. Ahí te encontrás ahora, ¿verdad? Pablo Sigüenza, bienvenido a Letras en Directo. Hola Rómulo, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Sí, aquí andamos en Ciudad de México, en el Distrito Federal, este monstruo de ciudad con más de 22 millones de habitantes. Una ciudad que cansa, pero una ciudad que enseña mucho, hermosa, grande, fuerte, desordenada como Latinoamérica. Y entonces aquí estamos para compartir un poco. Gracias por el espacio. Qué bueno. ¿Cómo está el clima ahí en México? Fíjate que aquí en México se marcan las 4 estaciones y entonces estamos saliendo del invierno. Ha hecho frío en las noches, pero está entrando primavera, que es demasiado caluroso, y entonces ahorita, poco más de las 10 de la mañana, está haciendo bastante calor. Ah, sí. Pues más o menos Sí, entonces similar al clima que tenemos acá en Guate, ¿verdad? sí, el frío un poco más extremo, pero bien, hace una semana cayó granizada y la capa de granizo fue como de 15 centímetros en el Como sur de de... la ciudad. Ah, no me digas. Bueno, Sí. contanos qué estás haciendo en México. Bueno, hay que recordar que habíamos programado la entrevista para hacerla acá en la Casa del Libro, ¿verdad? En Casa de Cervantes. Pero en esos días te nos fuiste para México y ya no Ajá. pudiste volver. Contanos la razón de tu Bueno, viaje, pues, primero. ando haciendo un posgrado en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco. Ajá. Y bueno, vine a presentar avances de trabajo de investigación y en las asesorías que tengo con varios profesores, pues me recomendaron quedarme en un taller de metodología de investigación y entonces por eso aplacé un poco más mi regreso a Guatemala. Pero ya a mitad de semana estoy de vuelta por allá, visitando Casa del Libro y Casa Cervantes. Ah, muy bien. Entonces aquí nos estrechamos las manos. Sí, Pues claro. esta es la segunda entrevista que realizamos así, en forma virtual, en video llamada, ¿verdad? La primera la hicimos hasta el Cono Sur. Allá nos conectamos en Santiago de Chile con Armando Rivera. Antes de Ujú. que entremos de lleno en los asuntos tuyos y de tu literatura, quiero recordar que el próximo 17 de este mes de marzo tendremos acá en Letras en Directo a Marilinda Guerrero y el 24 a Javier Payeras. Además, quiero recordar que mañana domingo, hoy es sábado 10 de marzo, ¿verdad? La fecha en que estamos haciendo esta transmisión. Pues mañana domingo, para quienes nos estén siguiendo en estos instantes, se va a llevar a cabo la actividad central de Grito de Mujer, cuyo lema es Faros de Esperanza. Así que por ahí nos vamos a ver también. Estará, bueno, esta es una organización en cuanto a Guatemala se refiere porque es internacional, eh, realizada por Andrasi Oliveros y Alejandro Golcher. Saludos para ambos. Bien, ya logramos compartir también esta transmisión, ya está en nuestro muro y aquí en el grupo Letras en Directo. Ok, mi estimado, alcanzo un librito por aquí, este, de Entre la Milpa. Quiero leer un poco aquí de la biografía
para ir conociendo a Pablo Sigüenza Ramírez. Vos naciste en la ciudad de Guatemala y te identificás en esta solapa como mestizo cachiquel. Voy a leerlo todo para que tengamos más conocimiento de tu persona. Dice en la solapa que reniega de la identidad nacional esa comunidad imaginaria construida desde las élites. Ama las luchas de resistencia de los pueblos latinoamericanos y el escenario verde que las cobija. Por ahora es profesor universitario, siempre en intentos de aprendizaje. Estudió agronomía y antropología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con la luna cómplice comparte el disfrute de los días y noches de tormenta. Has publicado hasta el momento 3 libros, ¿verdad, Pablo? Sí, así es. El primero de ellos, déjame ubicar acá, tengo las imágenes para que lo puedan ver nuestros amigos. Aquí está, lo voy a agrandar un cachito. Relatos verdes en escala de gris. Así es. Ahí lo tenemos. Hacenos el favor, Pablo, danos una referencia acerca de... Esta es tu primera publicación, ¿verdad? ¿Cuándo salió esta primera publicación? Bueno, el libro fue publicado por Magnaterra Editores en 2015. En mayo hicimos la presentación. La presentación se hizo en la librería Sofos y comentaron Mario Roberto Morales y Andrea Ischu. Y además Pablo Guinea pues, nos acompañó en la presentación del evento. El libro es una recopilación de escritos de más de 5 años, de cuentos muy sencillos, muy cortos. La gente que lo ha leído me ha contado que se lee muy rápido el libro. Y bueno, va de escenas pensadas, imaginadas o vividas incluso en el área rural y algunas en el área urbana, en la ciudad de Guatemala. Cuando se hicieron los comentarios de esa primer presentación, lo que resaltaban los comentaristas es un poco una mirada de alguien urbano sobre el campo, pero una mirada muy cercana. A mí, de los cuentos que más me gusta, de los que más me han comentado, también es La cocina campesina. Y ese cuento surge, o ese relato, surge de eso, haber dormido en cocinas campesinas, de haber comido en cocinas campesinas, de haber ayudado a cocinar en cocinas campesinas, de muchos lugares del país, de muchas de las regiones. Entonces traté de reflejar lo que yo sentí eso cuando viví con la gente, estas experiencias de estar sentado platicando, a veces hasta muy entrada la noche, en cocinas campesinas. Entonces por ahí va un poco el libro, digamos, va contando cosas del área rural desde una visión de alguien que creció en la ciudad de Guatemala. Ajá, excelente. Háblanos también un poco de tu infancia y de tus lecturas. Y por ahí tal vez nos haces un poco de relación de tu parentesco, de tus familias, porque tus raíces son cachiqueles, ¿verdad, Pablo? Contanos, por favor. Bueno, yo pienso que la mayoría de guatemaltecos tenemos mestizaje, unos más que otros, por supuesto, y efectivamente yo tengo abuelo que nació en Yepocapa, en el municipio de Yepocapa, y pues era cachiquel hablante. Él ya no le enseñó a mi mamá, por eso yo no hablo el cachiquel, pero entiendo que mis raíces vienen de ahí. Mi abuela materna viene de Santa Cruz el Chol,
allá por Baja Verapaz. Y bueno, también tengo un abuelo que es de origen xinca. Eso suponemos porque, bueno, nació en Mataquescuintla, en esa zona, y pues el color de piel no lo niega, digamos. Entonces, somos una mezcla interesante. Yo, esa identidad mestiza cachiquel, la recupero pues hace poco, hace unos 8 o 10 años. Cuando crecí con la idea de que era un ladino, pero bueno, eso es lo importante de la identidad, y las identidades se pueden ir reconstruyendo, ¿verdad? A veces las identidades son más que imposiciones, son imposiciones que se pueden deconstruir y reconstruir, y ese es un proceso que a mí me ha gustado transitar. Nací en La Betania, en la colonia Betania. Estoy orgulloso de haber nacido ahí. Tengo muchos aprendizajes de esas vivencias de niñez y juventud en La Betania. Es una colonia que originalmente estaba muy lejos del centro de la ciudad porque no existía el puente del incienso. Entonces los primeros habitantes que llegan a La Betania, pues esos son campesinos, recién migrados, gente en busca de trabajo, que consigue trabajos precarios, vendedores, albañiles, campesinos. Y entonces La Betania fue por mucho tiempo un lugar muy alejado de la ciudad, hasta que construyen el puente del incienso que lo acerca. Sin embargo, digamos, ya la población que había ahí no era población necesariamente que hubiera tenido mucho tiempo de vivir en la ciudad, población urbana, sino con mucho pensamiento campesino. Entonces yo recuerdo de las cosas más importantes es que mi abuela la buscaba a la gente. Bueno, mi abuela siempre recibía a la gente nueva que llegaba a la ciudad, que estaba a la colonia, que estaba recién poblando la colonia, y pues hacía el recibimiento, ofrecía ayuda, ofrecía pues consejos. Y efectivamente la gente, cuando yo recuerdo que varias gente la buscaba para, por ejemplo, curar el mal de ojo. Una enfermedad que existe, que es real y que tiene sus métodos para curar, ¿verdad? Lo que pasa es que la medicina occidental no la toma tanto en cuenta. Sí. Pero cosas como esas, mi abuela nos enseñó a que un barrio como La Betania podría ser una comunidad, y por lo tanto así nos relacionábamos, ¿verdad? Pues bueno, de esas tus vivencias es precisamente de donde vas recogiendo, ¿verdad? Para armar tus relatos. Normalmente uno siempre lo que va narrando lo va conectando con la realidad, con su entorno. Sí, exacto. Yo pienso que de lo que está publicado hasta ahora, por supuesto la poesía toda es personal, pero en la narrativa pues también un 45-50% son cosas que me han sucedido, un 30% cosas que me han contado, y pues el resto, un 15-20% es imaginación, pero por lo general es uno saca la escritura de la realidad que vive. Muy bien. Estaba pensando en Luis de León, conectando un poquito con lo que estabas contando, que Luis de León ha dejado descrito un testimonio donde dice que pues sus orígenes también eran mayas, pero que sus papás se preocuparon de no enseñarle el idioma maya, sino que enseñarle el idioma español. Ahora, yo te pregunto a vos tu opinión en cuanto a esto, que ha sido un tema controversial también, y cada quien toma su propia postura, desde luego. ¿Será bueno que los mayas aprendan otros idiomas partiendo del español, o que conserven solo ese idioma? Porque yo sé que hay algunos que incluso casi no se pueden comunicar en español. Uh-huh. Hablemos de las ventajas o desventajas. ¿Cuál es tu postura? Bueno, yo más que hablar de ventajas y desventajas, pienso que este tema de la pérdida o eso, que la tercera generación ya no hable el idioma maya, tiene que ver, por supuesto, con las condiciones de racismo en el país. O sea,
los padres, entre comillas, protegen a los hijos de enfrentarse a un mundo, a una ciudad, a una sociedad que los discrimina si los oye hablar en idiomas mayas. Yo tengo un ejemplo que me sirve mucho de 4 compañeros que quiero un montón, 4 amigos del Ixcán. Ellos, bueno, salieron de pequeños, de muy niños, al refugio con sus padres cuando tuvieron que huir por las cuestiones de la guerra, ¿verdad? Había una represión muy fuerte. Ellos salen al refugio, crecen allá, se forman allá. Hay procesos de fortalecimiento identitario maya en el refugio. Y entonces cuando llegan de retorno a Guatemala, traen una identidad maya mucho más fuerte que la mayoría de población indígena que vive en el país. Los que no tuvimos ese proceso formativo, ha sido como con el paso del tiempo los que ya nos identificamos como parte de este pueblo maya. Pero ellos, bueno, venían súper fortalecidos con el asunto. Llegan a inscribirse los 4 a la Facultad de Agronomía, donde yo era auxiliar de cátedra. Daba laboratorios de química. Y entonces yo recuerdo que previo a ellos, muy pocos de la población indígena hablaban su idioma en clase. Y ellos empiezan a hacer su discusión de los experimentos de química en quiché. Y entonces efectivamente mucha gente se sintió descontrolada, los miraban mal o hacían algunas bromas. Pero los 4 compañeros siguieron fortalecidos en su identidad. Y al final hubo un reconocimiento de mucha parte de la Facultad de Agronomía de que eso había que hacer, y entonces ya otra población, cachiqueles o poptís, ya empezaban de nuevo a hablar el idioma en los pasillos de la facultad, pero no lo hacían por ese miedo de que se discrimine, de que se bromee sobre cómo hablan el español, y eso tiene que ver eso con las condiciones estructurales de racismo. Entonces, si tienen que aprender otros idiomas, por supuesto, ¿verdad? Si el inglés es útil, lo utilizan. Ya vemos esta gente en Sololá o en Huehuetenango o en el Quiché que tiene contacto con turistas, que aprende alemán, que aprende francés, que aprende inglés, y así se comunica para vender su mercancía. Entonces yo creo que parte más de la necesidad, y el asunto de no hablar el idioma en público tiene que ver con las condiciones de racismo, ¿verdad? Con no exponerse. Sí, tenés razón. Yo siempre he pensado que las personas que hablan más de un idioma tienen su cerebro más desarrollado. Es mi criterio. Y por eso admiro a las personas que dominan más de un idioma. Algunas veces en la colonia donde vivo encuentro a muchos muchachos que me parece que han venido o proceden de las áreas indígenas, y rápido ponen su negocio, ponen una tienda o algo así, y uno llega y conversa con ellos y hablan en español y simultáneamente se comunican entre sí en su idioma materno. Y yo pues siempre me quedo impresionado, porque a pesar de que muchas veces he intentado aprender otro idioma, no he avanzado y estoy ahí en esas de que mañana pienso, y ese mañana se me está alejando mucho. Sí. Pues bueno, hablemos de otras cosas. Nos interesa conocer la opinión siempre de nuestros invitados para irlo desnudando, ¿verdad? Acercarlo cada vez más al público, al lector. Hablemos de la corrupción del país. ¿Qué pensás de la situación que se está viviendo en Guatemala? Bueno, ya nos metimos a Honduras, digamos. Sí. Nuestros vecinos están en Honduras, están en clavos también, ¿verdad? En estos momentos. Yo pienso que toda Centroamérica está en verdaderos clavos. Pues Honduras con este golpe, con este fraude electoral. El Frente Farabundo Martino le fue muy bien en las elecciones recientes que tuvo este fin de semana pasado. Los ticos, los compañeros costarricenses, se les está cayendo este imaginario de ser la Suiza centroamericana, con problemas de violencia, de narcotráfico, con un candidato presidencial ultraderechista y ultraconservador que ganó la primera vuelta y va a la segunda vuelta con bastantes posibilidades de ganar. Con Nicaragua, que digamos bajo un gobierno
con bandera sandinista y democrática, es súper neoliberal, donde las condiciones de pobreza son más grandes y donde efectivamente ya llegó la estrategia de introducir maras a Nicaragua, cosa que no había antes. Entonces siento que toda Centroamérica está complicándose en temas sociales y políticos. Ahora, con respecto a la corrupción, pues por supuesto que es un problema que hay que atacar, pero no es el principal problema. La corrupción es parte de un mismo sistema de acumulación de dinero que tiene sus orígenes en la explotación de la tierra y los recursos naturales y el trabajo de la gente, y que aparejado para lograr condiciones de producción, pues busca procesos de corrupción para facilitar la tasa de ganancia. Entonces, la corrupción es inherente al sistema capitalista, igual que la violencia. Mientras haya capitalismo habrá violencia y habrá corrupción. Entonces, por supuesto que hay que poner el dedo en la llaga de la corrupción, pero hay que ver que hay muchas llagas más que también hay que ponerlas atención, como las desigualdades sociales, como la flexibilidad laboral, la pérdida de derechos laborales de los trabajadores, el mal pago de la producción de los campesinos, la explotación de los campesinos en las fincas. Entonces, sí, es importante la corrupción, pero creo que hay cosas a la par igual de importantes o más importantes. Entonces, obnubilarnos o enceguecernos en una lucha anticorrupción implica abandonar otras luchas que son también estructurales. Todo eso que estás mencionando llena a este país subdesarrollado, ¿verdad?, del que está costando salir. Mira, Pablo, tenemos unos amigos internautas que nos están enviando saludos. Andrea Cabarrús dice saluditos. Gracias, Andrea. También nuestro buen amigo semiólogo Ramiro McDonald. ¿Estás viendo ahí? ¿No lo lograste? Sí. Ahorita estoy buscando, pero bueno, sí. Un saludo a Andrea. Con Andrea nos conocimos en Editorial Universitaria. Ambos tenemos títulos editados por la editorial de la Universidad de San Carlos. Y bueno, es un gusto compartir con ella ya un par de escenarios en los cuales estuvimos conversando varias cosas en público. Y pues eso, un saludo, Andrea. Gracias por estar pendiente. Y a Ramiro, gracias también. Yo escuché la entrevista del sábado pasado, bueno, una buena parte. Y pues mucho aprendizaje en la entrevista que le hiciste vos. Simón dice, saludos Pablo y Rómulo, los sigo en vivo. También Rosemary Ramírez. Hola, saludos a ambos, dice Rosemary. Gracias. Muchas gracias, Rosemary, linda Rosemary. Bien, continuemos entonces. Hacenos un favor en esta movida conversación que tenemos. Metámonos a leer un poemita. Ok, perfecto. Te voy a pedir que nos hagas el favor, un poema que he seleccionado yo por acá, se llama Más Desarrollo. Lo voy a ubicar acá en pantalla, ya los amigos de Letras en Directo lo están apreciando. Voy a agrandarlo un poquito para que se vea mejor, mientras vos nos haces la campaña de leerlo en voz alta. Ok, voy entonces. Permíteme un momentín. Ahí estamos. Sí. Se llama Más Desarrollo. Sí, bueno, Más Desarrollo está incluido en el libro Entre la Milpa, que es este que les comentaba, que está editado por Editorial Universitaria. Y bueno, dice así: un pisote rastrea su historia en el sendero, busca la ruta que sus abuelos caminaron, al amparo del jaguar y el verde más oscuro. Olfatea manadas de congéneres trepadores, es ágil subiendo ramas, bajando frutos, nariz alargada que busca besos eternos de lluvia y hojas de chate. El pisote sube el hocico, no entiende el exceso de luz, pierde el rastro de la abuela primera, el verde se cae, la oscuridad se debilita, la franja del norte ha sido ampliada, modernidad del que sabe que sabe. El animalito se siente perdido, corre desorientado buscando refugio,
Un camión pasa enfurecido por la carretera, el pisota se estampa que el sol calcina. Más desarrollo. Uh-huh. Bueno, la naturaleza, la flora y la fauna paga el precio a veces por el avance del progreso, ¿verdad? Sí, bueno, lo paga la flora, la fauna y la humanidad, al final de cuentas. Y la humanidad. Ahí tenemos también la canción de Roberto Carlos, El Progreso, ¿verdad? Donde pues pone también sus ideas para protestar por algunas cosas que no van bien. Uh-huh. Metámonos a otro poemita. Lo voy a buscar yo acá y te indico, vamos a Soledad. Vamos a ir variando un poquito la temática. Tenemos acá solo lo agrando, no sé si lo tenés ya ahí ubicado también. Ya está. Sí. Muy bien. Bueno, la soledad. Yo voy acá un poquito despacio porque siempre lo agrando la letra para que te podamos acompañar en la lectura. Ya lo tengo. Bueno, la soledad elegida es redención. Llega bailando, resarcida de rechazos eternos. Se concibe como agua de mayo, refresca con verdor cultivados desiertos. No puede dejar de doler la soledad, aunque el sujeto y ella lo intenten, lacera con el primer abrazo, hasta que se comprende su presencia y se le siente cariño con el caer de arenas. Pero hay que tener cuidado, cuando menos se espera, autónoma, decide partir. Nos deja desprotegidos frente a las perversiones del mundo, frente a los vicios propios. Cuando parte, no duele. Hay que prepararse, volverá. Súper. La soledad. ¿Y vos cómo te llevas con la soledad? ¿Cómo convive? ¿Ah? Pues tengo 2 hijas que no me permiten estar mucho tiempo solo. 2 hermosas hijas, pero cuando estoy solo no me va mal, me siento cómodo, escribo, leo, pienso. No tengo televisión en casa más que para ver películas en DVD, entonces casi no la uso. Entonces da tiempo para pensar mucho, para imaginar mucho, y eso me permite, creo yo, escribir. A veces vivo en el centro de la ciudad de Guatemala y a veces salgo a caminar de noche y entonces las calles vacías también significan soledad. Imagínense el centro histórico a las 11 o 11:30 de la noche. Los acompañantes son las ratas de las alcantarillas y entonces sí, me llevo bien, me gusta, pero como digo, bueno, no es para siempre, siempre se necesita compañía, platicar, compartir, amar, y entonces es un juego entre el irse y el venir de la soledad que me gusta. Full. Bueno, este libro de poemas es el que recién se ha publicado, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo recibiste este ejemplar? ¿Cuándo está como fecha de publicación entre la milpa? Bueno, estaba ya editado en marzo del año pasado, en marzo, abril, y esa es la fecha de edición. La impresión salió creo que en mayo, y ya hicimos la presentación, me parece que en julio, por ahí, no recuerdo bien, ahí en Casa Cervantes, precisamente, donde has producido los otros programas. Es cierto. Bueno, entre la milpa, ¿te tiraste alguno de los poemas entre la milpa? Estando sí, entre las plantas estas. Bueno, yo pienso que todo, pienso que mucho de mi pensamiento parte de esas vivencias en el campo. Soy agrónomo de profesión, aunque no ejerzo mucho, pero pienso que la milpa como idea, como pensamiento, tiene mucho potencial para enfrentar los problemas del presente y del futuro. Me voy a explicar un poco.
cuando uno dice la milpa pareciera que fuera solo el maíz, o eso es lo que está en mucha de la idea de la población. Sin embargo, la milpa es sí maíz principalmente, pero por lo general en las formas de cultivo campesino indígena se agregan otras plantas, principalmente frijol y ayotes o calabazas, huicoyes. Entonces se habla de que la milpa es esta conjunción principal de 3 plantas que hacen simbiosis, que se ayudan unas a otras. Y por ejemplo, cuando se siembra el frijol de enredadera, se enreda en el tallo del maíz. Entonces el maíz ayuda al frijol a que suba y que busque la luz. El frijol retiene del aire nitrógeno y lo incorpora al suelo, del cual se alimenta tanto el huicoy, las cucurbitáceas y el maíz. Entonces el frijol le da nitrógeno que captura del aire. Y las hojas de las cucurbitáceas, de los huicoyes, de los ayotes, se extienden por el suelo y evitan que entonces salgan otro tipo de plantas más vertiginosas en su crecimiento que quiten los nutrientes para el frijol y para el maíz. Además, las hojas de huicoy y de ayote conservan la humedad del suelo. Entonces, hay ahí como un juego bonito, como una conjunción de fuerzas y energías para protegerse una planta a la otra. Y ya con esas condiciones de suelo, de trabajo de los campesinos y campesinas, pues brotan por aquí macuyes o un mil tomate, o ahí había una semilla de tomate que brota, o la gente le mete un palito frutal o plantas medicinales. Entonces la milpa es esta riqueza de plantas en un pequeño espacio con un acomodo que los campesinos fueron pensando durante generaciones. Entonces cuando hablamos de la milpa como técnica, como tecnología, es una tecnología muy avanzada, con 5.000, 6.000, 7.000 años de estarse produciendo, pero súper avanzada, aprovecha muy bien el espacio, la luz, los nutrientes, y le permite al campesino obtener mucha producción durante todo el año. Entonces, la milpa como tecnología es súper importante. Y después, si eso lo traducimos al pensamiento, el pensamiento de la milpa es el pensamiento de la diversidad y de la unidad. Y entonces eso para pensar a la sociedad del futuro y del presente es súper importante. Pablo, vos como agrónomo conoces bien este punto. En broma algunas veces se ha dicho, si comes mucho maíz te vas a embrutecer. Vos conocés los nutrientes del maíz, contanos un poco. Bueno, supongo los conoces, ¿no? Sí, la dieta mesoamericana, porque no solo es cuestión de Guatemala, yo trato de pensar las relaciones sociales más en términos un poco más amplios que lo nacional. Entonces, la dieta mesoamericana era frijol, maíz, básicamente, más todas estas cositas que te digo que van saliendo en la milpa. Y entonces, maíz y frijol tienen suficientes aminoácidos para completar la nutrición humana. Y si además agregamos cosas como eso, las hierbas que tienen mucho hierro, es decir, la tecnología campesina está hecha para alimentarnos bien, para desarrollarnos física e intelectualmente bien. Pero bueno, lo que sucede es que las condiciones de empobrecimiento de la población llevan a que la milpa no alcance, que el espacio sea muy pequeño, que tengan que esforzarse por ir a trabajar a otros lados, que migren. Pero en términos de tecnología alimentaria milenaria, la milpa, el maíz, el frijol y todo lo que está alrededor es súper avanzado. Los precios del maíz, ¿qué tanto han fluctuado en la última década? Bueno, tengo bastante tiempo, por lo menos unos 2-3 años de no seguir el tema, pero antes, pues lo que sucedía con el maíz, como sucede con mucho de la producción del campo, es que se presionan los precios a la baja para garantizar que lleguen alimentos baratos a las ciudades, porque los trabajadores de las ciudades no ganan tanto, digamos. Si los alimentos vinieran muy caros del campo a la ciudad, hubieran más reclamos y más protestas y más huelgas de los trabajadores. Entonces hay una intención en el sistema económico de que los precios de los alimentos siempre sean bajos. Y cuando había necesidad de promocionar la producción local de alimentos, entonces lo que hacía el Estado era subsidiarlo, que fue lo que pasó en los 60, 70 y hasta los 80 con
todo este sector público agrícola en el que se fundaron instituciones como DIGESA, como DIGESEPE, como el INTA, como el ICTA, como el BANDESA, el Banco de Desarrollo Agrícola que existió. Y entonces se subsidiaba la producción, digamos, se ayudaba al campesino para que los precios bajos en la ciudad no le afectaran tanto. Uh-huh. Había mucha asistencia técnica, había mucha investigación agrícola para mejora de las semillas, habían algunos préstamos que hacía el Estado a campesinos. Bueno, por lo general se le daba a grandes productores, pero yo vi estadísticas de que había también una buena cantidad de los créditos para la producción alimentaria de granos básicos. Eso se abandonó a finales de los 80s y por supuesto ya en los 90 se desaparece totalmente ese apoyo. Y entonces lo que se enfrentan los productores campesinos es a importaciones mucho más baratas. Hay estadísticas que plantean que, por ejemplo, en el año 79 aún existían 45,000 productores de trigo, y si uno todavía caminaba ahí por Occidente, iba a Shell, a Sololá o a Larinchil, habían parcelas de trigo. Uh-huh. Y con esta reducción de la ayuda a los campesinos y la liberación de las barreras arancelarias comerciales, se entró el trigo mucho más barato, y hoy si uno encuentra una parcela de trigo en el altiplano, es un lujo meterse a la parcela, tocar el trigo, y la gente lo hace solo para conservar la semilla, pero será, o sea, de los 45,000 productores que hubieron en el 79, en el 90 habían menos de 4,000, y por supuesto ahorita deben haber muy pocos. Pablo, esto quiere decir que así como hay animales en extinción, también tenemos plantas, alimentos en extinción, ¿o no? Yo creo que lo complicado y lo peligroso es perder las variedades nacionales, mesoamericanas, las variedades locales, que tienen un sentido para la vida de la población. En la ciudad no lo entendemos, pero por ejemplo hay semillas de maíz cuyo producto no es una gran mazorca, sino es mucha tusa o mucha caña. Y entonces un agrónomo que está pensando solo en vender el maíz, o la gente en la ciudad piensa que entonces ¿para qué siembran eso que no les da maíz? O les da poco grano. Uh-huh. Pues no, la gente usa esa caña para darle de comer si tiene una vaquita, o si tiene alguna cabra, o si tiene conejo, o si quiere más tusa es porque hacen tamales con el otro maíz y esa tusa les sirve para envolverlo, y entonces es parte de la economía, que no es una economía capitalista, sino es otro tipo de economía, digamos, es otra esencia de la economía campesina. Entonces, lo peligroso con que entren más semillas importadas, con que se use transgénicos. Aquí en México hay una lucha fuerte por evitar el ingreso de transgénicos. Hay momentos en que la legislatura lo aprueba, el movimiento campesino y social lo echa para atrás, y entonces es un juego entre la necesidad del capital por expandirse con semillas mejoradas, con semillas transgénicas, y la necesidad de las poblaciones de mantener sus ritmos de vida, su concepción del tiempo, su propia semilla. Expliquemos eso, por favor, Pablo, para que ampliemos siempre nuestro nivel de conocimientos, ¿verdad? El transgénico es la semilla mejorada a través de productos químicos que les agregan, ¿o no? El transgénico es un experimento de laboratorio, es una semilla súper mejorada, que lo que hacen es extraer de un ser vivo diferente un gen, y a través de procedimientos de laboratorio meterlo al código genético de otra especie. Entonces, por ejemplo, si hay algún monte que resiste el uso de herbicidas, ese gen que lo hace resistente a este monte, se lo meten, por ejemplo, al maíz, y el maíz entonces puede ser resistente a ese tipo de herbicida. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que cuando sembras ese maíz, echas herbicida, mata todo lo demás y el maíz resiste. El problema con esos juegos genéticos es que puede derivar en malformaciones, en mutaciones que no se pueden controlar en laboratorio porque ya está en campo. Y lo otro es que, por ejemplo, con el maíz o con el sorgo
o con algunas otras plantas que se cruzan muy fácilmente unas con otras variedades, es que ese gen empieza a invadir a las variedades que no estaban en el laboratorio, a variedades criollas, y se contamina, digamos. Entonces, ese es el problema, la contaminación genética que puede causar el uso de transgénicos, donde no es necesario, porque al final de cuentas, desde mi punto de vista técnico, en Guatemala hay suficiente variedad criolla y suficiente mejoramiento genético generación con generación campesina, o incluso en la institución de gobierno que fue el ICTA, que es suficiente para alimentarnos bien, digamos. El problema no es de producción, sino el problema es de distribución de esa producción. Formidable, gracias Pablo. Y volvemos al libro de poemas Entre la Milpa. El primer poema que está incluido en el libro es precisamente el que le da título. ¿Qué tal si nos lo compartís? Yo no lo tengo en imagen en este momento. Solo te podemos escuchar entonces, por favor. ¿Lo tenés a la mano? Sí, aquí lo tengo. Bien, adelante. Bueno, precisamente el libro lo titulamos así porque yo intento que este pensamiento de la milpa, a partir de lo que conozco, del conocimiento campesino, también se puede llevar a los planos de la ciencia, de la filosofía, del amor, de la economía. Podemos ser milpa, digamos, en general somos milpa. Entonces el poema dice así: entre la milpa es amor por lo complejo, atracción vital por lo diverso, huida sin retorno de la monotonía, gusto por los miles de sabores que provienen de tus ojos, de tu voz desnuda y los lunares en tu cuerpo, de la tierra entre tus manos. Yo también te escribo desde lo profundo. Muy bien. Te comento que Andrea Cabarrús ha escrito y dice: el poema del Pisote, simplemente hermoso. Escribe Andrea. Andrea Cabarrús. Bueno, sí, Andrea tiene la peculiaridad de que estudió en la Escuela de Biología. Entonces, por ahí compartimos algunos conocimientos científicos, pero también algunas sensibilidades por la naturaleza, pienso yo. Sí. Y pues eso, también recomiendo, yo creo que ella estuvo con vos en el programa. Así es. Y si no la escuchó, pues su primer poemario se llama Allá en el Jardín Botánico. Y pues habla eso, de plantas, de ambiente, de sombra, de luz, de color, de savia. Y pues ahí recomendado también el poemario de Andrea. Exactamente, refrescante haber estado con Andrea Cabarrús. Ahora hay un poema, cada quien tiene sus respectivos gustos, ¿verdad? Un poema me puede gustar más a mí y a otros otro. Te voy a pedir la lectura de Resurrección. Es mi poema favorito de esta obra que publicaste. Lo voy a colocar acá. Yo te digo, por favor, cuando ya esté listo para la lectura. Solo ubico acá bien las cosas en pantalla. Esto de la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Solo hay que saberla controlar para aprovecharnos de ella. Yo me hago un poquito de bolas todavía, pero ahí vamos. Muy bien, Pablo, ya está en pantalla. Bueno, Resurrección. Te vuelvo a encontrar media jornada de vida andada, 200 gaviotas después del amor, 13 lluvias de pino detrás del tormento, justo en el momento en que cierro los libros. Llegás y me golpeas el rostro, con toneladas de lila y rojo pastel, con las uñas colmadas de letra, tu voz de enjambre y de turbina, el calor de tu pecho encendido, la serenidad que da lo salvaje. Enterrémonos un silencio entre las sábanas, dejémonos caer en tu reino, en tus aguas, en tus muslos, en los dolores que da la vida, y sin reclamos, en la resurrección de la carne. Ahí estamos. Pues el hombre no puede vivir sin amor también, ¿verdad? Sin la compañía. Ya estábamos conversando de eso. Pablo, entremos ahora a hablar un poquito del otro libro. Sí. Vamos a hablar
de Ana es la luna. Sí. Más bien de su contenido, ¿verdad? Que es lo principal. Ya tengo en pantalla la portada. Eh, Quiero mencionar los cuentos, los títulos de los cuentos que están contenidos en el mismo. Arranca con Ana es la luna, que le da título a la obra. Luego Jaguares, una carrera tomado de la mano, Sueños muertos sobre la acera, Nosotros los cálidos, Identidad, Papeles, Sara, una melena de libélula vibrante, Estadísticas en movimiento, Siria, Selfies, Los buses de la ruta Maya, Días de placer, Solo queremos ser humanos. Este está inspirado en una canción, ¿verdad? Sí, bueno, es un poema de Otorrina Castillo, Ajá, musicalizado por Fernando López. Ujú. así es. Bueno, y los últimos, Sueños de hamburguesa, Comidas del sur, Un minuto más, La Santa Muerte y Tiempo de carnaval. Este libro fue publicado el año pasado, también. Sí, fue publicado también por Magnaterra. Ahí un saludo a los muchachos de Magnaterra, a Lilian, que siempre la molesto, es la secretaria recepcionista, pero también a Paolo y a Gerardo, que me han apoyado mucho en este proceso de escribir y de editar. Muy bien. Hablemos de los cuentos. Ujú. Es un poco variada la temática. Sueños muertos sobre la acera, por ejemplo, es un tema muy actual. Eh, los protagonistas están bajo la lluvia, están en la calle y se habla de ese viaje tras el sueño americano, ¿verdad? Sí, Es un cuento que me parece muy simbólico, muy metafórico. Está ahí el sufrimiento de aquel que viaja o que intenta trasponer las fronteras, ¿verdad? sí, bueno, es un cuento muy corto, creo que es de 2 páginas, y efectivamente donde se narra este paso por la ciudad de Guatemala, por sus calles oscuras de noche, eh, en los días de frío de noviembre, de diciembre, de enero, donde el migrante que viene de Honduras o de Nicaragua o de El Salvador se encuentra con una ciudad que lo rechaza, que no lo quiere, que lo que le ofrece es una banqueta, que lo que le ofrece es el frío de las miradas y lo que le ofrece también es el cuchillo de algún maleante que quiera asaltarle y quitarle los últimos córdobas o lempiras que lleva en la bolsa. Entonces refleja eso, la dificultad del paso por acá, que podría también ser el paso de todo centroamericano por México. Aunque hay personas que ayudan en el camino, como unas mujeres que se organizan en Oaxaca para cuando pasa el tren este que se llama La Bestia, le da de comer, tiran las bolsas de comida a los vagones, pero en términos generales las medidas de seguridad gringas hacen que los mexicanos y su migración y su policía traten muy mal a los migrantes. Entonces un poco ese es el tema, pero digamos en una historia de oscuridad y sangre de 2 páginas. Sí, y vas tocando esos temas diversos, la violencia que persiste en la ciudad capital específicamente, pero también hay otros cuentos en los que el narrador trata sobre los valores, ¿verdad? Valores muy importantes que necesitamos, necesita, necesitan nuestras familias, nuestros vecinos, ir reforzando poco a poco, como el caso de una carrera tomado de la mano
y también el otro que se llama Papeles. Una carrera tomado de la mano, es del padre de familia que pasa por muchas peripecias para transportar a su hijo al centro de estudios, ¿verdad? Y él, incluso arriesgando eh, el tiempo para llegar tarde a su trabajo. Y Papeles también es bien interesante. Bueno, ambos pienso yo que son autobiográficos. Justamente son vivencias de cuando yo era niño. Una es agarrado de la mano de mi papá para llegar al colegio corriendo, él en chancletas, con su pachama rota. Pues un saludo a Humberto también allá que nos está viendo, y a Mirna, mi mamá. Y el otro, Papeles, para mí es súper significativo porque es esa vivencia cotidiana que se tiene en algunos barrios con alguien que su cordura está en otro nivel, está en otro lado, piensa otras cosas, entiende la vida de otra forma, y uno lo ve como que fuera un loco, digamos, y entonces es el loco del barrio, el loco de la colonia, o la loca del muelle en varias películas, en varias canciones, por ejemplo, una de Serrat. Pero es esa gente que decide en algún momento, consciente o inconscientemente, aislarse y meterse a otros pensamientos, a otros mundos y a otras verdades que nosotros no vemos. Entonces fue mi relación de niño con alguien así. Y después, cuando lo volví a encontrar en la colonia, muchos años después, volví a retomar esa relación. Y pues eso es lo que narro, eso es Papeles. La historia es que su prometida se casa con alguien más y entonces él se vuelve loco, decide aislarse y todos los días recoge papeles y los vuelve pedacitos, y de ahí narro, digamos, qué es lo que está pensando, o yo me meto a su pensamiento y a sus sueños y narro un poco de sus sueños. Ese es el plus del cuento. Uh-huh. El plus. Hablando del cuento que le da título a la obra, Ana es la luna. Bueno, Ana es la luna. Primero, yo tengo una fascinación, como muchos de nosotros por aquí, por ahí, de nosotras, por la luna. La luna es misterio, la luna es luz, pero también es oscuridad. Y entonces, la luna para mí es importante. Y la historia del cuento, yo empecé a escribirlo en Chichicastenango. Lo que quería hacer es narrar cómo una niña se enfrentaba en los años 80 al clima de violencia del Estado, del Ejército, en una comunidad de Chichicastenango, justo donde estaba. Escribí 2 párrafos, me moví del lugar, me fui a Shela. Ese mismo día retomé y ya no pude escribir sobre la violencia porque el final iba a ser muy trágico. Y entonces empecé a pensar en Ana como una niña que empieza a enamorarse. Shela me sirvió para escribir el cuerpo central del cuento, y al día siguiente viajé a Panajachel, todo por trabajo, Chichi, Shela, Panajachel, y lo terminé de escribir en Panajachel. Y ahí pues lo que salió inconscientemente es un deseo porque todas las niñas, porque todas las jóvenes encuentren esta relación de cariño, de amor, cuando les toca, de una forma sana, de una forma humana, no violenta, y un poco de eso, digamos que tengo una hija cuyo nombre es Ana Libertad, y cuando me di cuenta pues estaba escribiendo también de ella, digamos, sin quererlo, de ese anhelo que yo tengo porque mis hijas, pero las hijas de mis amigos, las hijas de la gente que no conozco, todas las niñas de Guate por las cuales se marchó hace 2 días, puedan vivir eso, una adolescencia llena de magia y no una adolescencia o una niñez llena de violencia. En los cuentos descubrí que hay muchos símbolos. En este de Ana es la luna, dejas allí bajo las líneas el significado de las rosas. También está el cuento de los jaguares, otro donde te concentras en las cenizas, que también
es muy simbólico, ¿verdad? Ujú, Este de Ana es la luna, también tiene el otro ingrediente de la mamá de Ana, que está sufriendo por la desaparición de su marido, que ujú, ella, recuerdo que habla de que se ha esperado volver, que él vuelva, pero no ha vuelto. ujú. Sí, bueno, ese elemento del esposo, del papá de Ana, es el único o de los pocos elementos que quedaron de la idea original del cuento, que como te dije iba a ser la violencia del ejército en las comunidades durante la guerra. Pero bueno, fue lo único que quedó y no se nombra, pero se dice, bueno, se fue y lo están esperando y no vuelve. Y entonces lo que hace Ana con sus 15 años es representar a la familia en las reuniones comunitarias. Entonces un poco también está esta idea de la comunidad en el cuento. A mí me gusta mucho la figura de las comadronas. Mis hijas nacieron en hospital, pero fueron revisadas previamente durante 2 o 3 meses por comadronas. Eh, La mamá del enamorado era comadrona Era, y y había fue quien atendido reclutó a a Ana. Ana Uh-huh. también. Sí. Ujú. Entonces esa figura de la comadrona me parece central a mí en la vida comunitaria de Guatemala. Por eso mi abuela, aunque no era comadrona, curaba el mal de ojo, digamos. Porque esa figura materna que puede controlar energías, que sabe que las energías se mueven, es importante tanto en la ciudad como como en las comunidades rurales. Bien, mira, vamos a ir concluyendo este encuentro. No, Si, si tenés algo que te inquieta y querás compartirlo, pues te escuchamos. Porque después de esto, quiero pedirte de favor, si estás de acuerdo, que nos leas ese cuento central de esta obra, Ana es la luna, y otro poema de tu elección. Escoges con cuál de los dos empezás luego de que agregues algunas palabras. bueno, perfecto. Pues yo solo agradecerte el tiempo, el espacio, el esfuerzo que significa estar convocándonos, estar llamándonos, hacer estas conexiones. Hicimos 2 pruebas, una hoy y una ayer. Y pues yo súper contento del espacio, de que haya gente comentando también. Yo pienso que en Guatemala se está escribiendo mucho y bien. No todo de lo que se escribe se publica, lastimosamente. Pero bueno, hacer el ejercicio de pensarse a través de la escritura es revisarse, revisar las prácticas machistas que tenemos, revisar las prácticas racistas que tenemos, revisar nuestra condición de clase, fortalecer la identidad de clase y de lucha. Entonces, pienso que mientras más escribamos es mejor. Con este tema de revisarse las prácticas machistas, yo siento que en los 2 libros de cuentos yo no lo hago conscientemente, pero eso sale. Eh, Uso la voz femenina en varios de los cuentos. Hay uno que me encanta, que es Sara, que está publicado también en La Hora, en alguno de los suplementos culturales del diario La Hora. Y que pues la crítica era que era un cuento bastante pervertido, pero creo que la gente quien comentó no lo entendió y mucha gente le contestó, no, usted está equivocada, señora. El cuento es de mucho amor, de una pareja ya de mujeres entre los 30 y los 40 años que son pareja, que viven juntas y están recordando cómo era una de ellas de niña, ¿verdad? Y un poco pienso que eso, que la libertad por el amor debe ser una bandera pues de la escritura, pero también de la vida de todos. No discriminar por preferencias, no discriminar por raza, por color de piel, y por género. Y pues es un poco lo que trato de que quede plasmado tanto en la poesía como en la narrativa que va saliendo. Súper. Antes, en lo que vos preparás, por favor, tus dos textos, te cuento que tenemos acá unos saludos, unas intervenciones. Lluvia María, Uh-huh. abrazos a los dos, unos muy fuertes, dice Lluvia. Gracias, Lluvia. Ruth Baides, saludos maestros.
Gracias, Ruth. Hola Ruth, ¿cómo estás? Estamos. Pues muchas gracias también a quienes se comunican y están ahí prendidos con nosotros, ¿verdad? Entonces, por favor, Pablo, la Bueno, palabra es tuya. sí, eh, uno tiene, bueno, yo creo que esto de publicar es sí mostrar uno cómo piensa, cómo siente, cómo vive cosas. Por supuesto, siempre hay cosas que se guardan, pero cuando la escritura es más inconsciente, salen cosas que uno no se esperaba. Pero también otras nacen de esta necesidad de buscar una identidad real y no inventada. Y entonces Chuscarval es un cerro que está entre los municipios de San Andrés Ajcabajá y Chinique de las Flores, en Quiché. Y pues yo tuve una experiencia ahí vital súper importante, casi una epifanía, como mencionan en el texto. Y ese es el poema con el que voy a cerrar, se llama Chuscarval, que también está entre la milpa. Neblina nacida del agua y la noche, respiración fría, detenida en el primer rayo del sol tras la montaña. Las familias caminan con paso seguro, en ascenso de ocote y encinos centenarios. Moras silvestres, zarzaparrillas, bromelias, marco perfecto para el sendero común, para el entusiasmo místico y el inicio del ciclo. El cerro del amanecer les recibe imponente, para el fuego, la memoria y la aurora. Alba primera relatada en el libro de la sabiduría y en las potentes palabras de los abuelos y las abuelas. 4 pueblos como uno solo, recorriendo veredas, milenios atrás. Acá en lo alto del monte esperaron las ideas, que llegaron con maíces de 4 colores, el cargador del tiempo hecho viento y palabra. El rito del fuego sagrado en medio del bosque, mito del inicio de la vida y la cultura, en esta tierra del maíz. Energía de la vida, lugar de ofrenda de la tierra como pago, la lluvia como promesa, la comunidad como epifanía. Bueno, lo dejamos ahí entonces. Y ¿Sí? vamos a leer algo. Sí, te lo pedía, sí, no recuerdo muy bien, no es muy largo, ¿verdad? Son 3 páginas. Bueno, leo el primer párrafo y ahí que queden picados. Unos 3 párrafos ahí calcula dónde se quede la mecha prendida. Adelante. Perfecto. Gracias. La sonrisa de Ana tiene el brillo de la luna creciente. Es discreta y a la vez poderosa. No todos los muchachos de la aldea se fijan en ella. Hay otras muchachas que personifican la luna plena, abarcan todas las miradas, enamoran a todos los jóvenes poetas de aquel pueblo entre montañas, atraen los ojos de aquellas manos de campo llenas de milpa y manzanas. Los árboles de fruta inundan el paraje. Un aroma dulce y los colores rojos anuncian que se debe cosechar en la próxima luna llena. El fruto está listo para ser comido. Pronto vendrá la primavera. Por ahora el cielo desnuda pequeños arcoíris de montaña a montaña y los poetas pintan cuadros con acuarelas añejas, ofrendando anhelos a los cerros sagrados. Ana vuelve a sonreír. Sus ojos van de la persona que habla al frente de la reunión comunitaria a los ojos que la ven desde el otro extremo del salón. Son ojos nuevos, jóvenes, nacidos en temazcal, entre paredes de adobe y ramas de manzanilla. Son los ojos del hijo de la comadrona que a ella la sacó de entre las piernas de su madre. Desde pequeños se han visto a los ojos, pero ahora esas miradas producen sonrisa y una emoción extraña y excitante en ambos rostros. Aunque intentan, no lo pueden ocultar. La reunión se interrumpe por 20 minutos. Las mujeres y hombres participantes salen al patio, toman atol, comen pan dulce y comentan infinidad de cosas. Justo antes de que todo el mundo regrese al interior, el muchacho de los ojos nuevos aparece con una rosa entre las manos. Se acerca a Ana y se le entrega sin decir una palabra. Ella se sienta en la silla de madera que corresponde a su padre en las reuniones. El viejo está ausente desde hace meses. No llega a casa ni a las reuniones de la comunidad. No dejó explicación de sus motivos. La madre de Ana tiene sus sospechas y llora en silencio la pérdida, quizá definitiva, del hombre de su vida. Ana pasa el resto de la reunión aspirando, minuto a minuto, el aroma de la flor recién cortada en el huerto de la comadrona. Ahí dejémosla ahí.
aspirando las rosas Ujú. y nosotros imaginándola. Pablo, Ok. buena onda vos, te agradezco porque vos también te has puesto en apuros para pues complacernos con este encuentro, ¿verdad? Y compartirnos también tus conocimientos y tu poesía y tus cuentos. Mil gracias, Pablo. Bueno, gracias por el espacio y un beso y un abrazo a Ana Libertad y a Maya Itziar, mis dos hijas preciosas. Un beso. Ok, te vemos aquí entonces próximamente, Pablo. Gracias.